Hola, muy buenas tardes. Estamos otra vez en un programa de Cátedra al Aire, esta vez con gente que nos visita, que es de Rawson. Bienvenido, licenciado Yaquinta. ¿Cómo lo está tratando el verano? Bueno, con un poquito de calor, como todo verano, Edita, así que, pero un gusto estar acá y poder acompañarte en este programa. Hay que relajarse y lo vamos a pasar bien. Hoy tenemos un programa distinto, raro, con actores sociales que se involucran con temáticas que ocurren en sus ciudades. Esta vez es en la ciudad de Rawson, aunque después vas a escuchar que este espacio tiene el propósito de crecer y de expandirse y de llegar a otros lugares. Hoy nos vamos a encontrar con voluntarios que forman parte de la red Infancia Robada de Rawson. La licenciada Gabriela Liendo va a entrevistar a Graciela Lobruto, que es asistente social, a Eva Veroiza, que es abogada, y a Matías Ramayal, que es profe de historia. Gente que se involucró con un tema complejo, bien complejo. Tema complejo, pero además importante e interesante de abordar, ¿no? Y especialmente porque viene de un ámbito de la sociedad civil, donde en las últimas décadas fueron emergiendo acá, incluso en la República Argentina. Yo recuerdo el caso de Marta Peloni en Catamarca con María Soledad, un caso de la década del 90 muy público. Vinculado con lo político. Con lo político. Es algo de lo que, perdón Horacio, de lo que también van a hablar nuestros invitados. El problema de la violencia cuando está atravesada por la impunidad, sobre todo cuando hay detrás cuestiones políticas que las tapan. El caso de María Soledad fue algo así también. Claro, por eso creo que es más que interesante por la complejidad en sí que abarca toda esta cuestión y especialmente para que haya personas involucradas que conozcan en profundidad todos estos temas, ¿no? Porque uno por ahí los lee en los diarios o lo escucha en la radio, pero distinto es tener justamente protagonistas involucrados, comprometidos con todas estas cuestiones. Y bueno, esto es lo que venimos reflotando, lo que venimos mostrando, lo que venimos tratando de que el televidente conozca de la cantidad de ciudadanos o de personas comunes de la organización de la sociedad civil que se organizan, se juntan detrás de una determinada problemática. Vamos a ver en el caso del Foro de la Infancia Robada qué historia tienen. ¿Por qué surgen? Porque en general este tipo de organizaciones surgen con una necesidad porque algo explotó, porque algo escuchan, porque algo saben, entonces deciden organizarse para empezar a trabajar y a brindar soluciones, sobre todo a las víctimas. Hablamos de niños, hablamos de adolescentes, hablamos de mujeres, venimos de... en el transcurso de este año que pasó, ahí muy cerca, de muchas marchas nacionales, ni una menos. Fue una consigna que atravesó todo el país. Y bueno, está bueno que nos preguntemos qué es lo que está sucediendo, por qué hay este ambiente de tanta violencia, por qué las mujeres son justamente las que reciben todas estas andanadas tan violentas. Y también es bueno saber que hay gente que está pensando en ellas y que se preocupa por ellas como es este grupo. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos a un corte y venimos con toda esta entrevista más que interesante? Disfrútenla, ya la vamos a ver. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew.
ciudad te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres, nos ves en nuestra señal. Te vas a buscar y te vas a encontrar, porque somos el canal de la ciudad. Y te vas a encontrar. Canal 12 TV, te ve tal como sos, te ve tal como sos. Estamos en esta entrevista muy interesante que tanto esperábamos con el Foro de Infancia Robada. Estamos con Graciela, Eva y Matías, que forman parte de este foro en la ciudad de Rawson en principio. Y más que presentarlo, quiero escucharlos a ustedes que me cuenten de qué se trata el Foro de Infancia Robada. Bueno, el foro comenzó en mayo de este año a raíz de alguna realidad que, como sigo olfateando en la zona, de trata, prostitución infantil y narcotráfico. Vino la hermana Marta Peloni y se organizó el primer foro de infancia robada en la ciudad de Rawson. A raíz de eso se empiezan a organizar todos los meses, ¿no? Prácticamente multisectoriales con distintos sectores del gobierno, municipalidad, municipales, provinciales, justicia y me estoy olvidando alguno. Fuerza de seguridad también, para tratar de resolver estas problemáticas y darles alguna solución. Bien, hablamos de la hermana Marta Peloni, o sea que esto es algo nacional o es algo de la región nuestra. No, es algo nacional. O sea, ella el Foro de Infancias Robadas Rawson forma parte de la red Infancias Robadas, que es a nivel nacional. Nosotros hemos tenido hace el mes pasado un congreso de todos los foros en Buenos Aires, donde estuvo la hermana Marta y de distintos representantes de todo el país. Y estos espacios que se van generando, ¿tienen que ver con lugares donde suceden, hay denuncias, ha sucedido algo previamente, hay sospechas de que está pasando algo, más allá de las denuncias de violencia, algo más profundo? ¿O simplemente por tener registrados denuncias sobre violencia de género se puede empezar a trabajar en un foro de estas características? ¿Cómo empezó la ONG? A ver, por ejemplo. Es por eso, porque fue por un caso concreto y que necesitaban hacer frente a un poder político que estaba tapado y era impune. Pero ahora más que nada me parece que estamos buscando otras cosas, la prevención de la violencia en su totalidad. Sí. Y claro, o sea, el tratamiento, el objetivo nuestro fundamentalmente para que nos hemos... Porque vos imaginate que estos meses fueron básicamente también de conocimiento de los voluntarios, el armado, hubo todo una serie de cosas. Eso te quería preguntar, contame cómo se fue armando Rawson. Bueno, Rawson se fue armando a raíz de que empezaron nosotros nos reunimos semanalmente en Cáritas, en Rawson. Y bueno, se van acercando gente y tenemos 3 líneas, al principio teníamos como 4 líneas de acción, ¿no es cierto? Pero básicamente después la misma realidad nos supera en esa organización y ahora en estos momentos estamos volviendo, por ejemplo, vamos a tratar en estos meses de fin de año, que estamos justamente viendo todo lo que pasó, todo lo que va a suceder y cómo nos proyectamos para el año que viene. Entonces, básicamente el año que viene pensamos hacer prevención en las escuelas. Bien. Tenemos también otra línea que es trabajar con las vecinales. Porque fíjate que, antes tendría que decir que el objetivo fundamental de la ONG es acompañar y fortalecer. Bien, ¿a las personas o a las instituciones? A las dos cosas. A las dos cosas. O sea, tanto a las personas como a las instituciones. Bien. Y bueno, y pensamos trabajar también por ejemplo, con la comunidad, sería vía asociaciones vecinales, vía clubes vecinales o viste estos clubes de barrio. Sí, claro. Y otra de las cosas que también estuvimos el último encuentro de la multiseccional
fue, además de todo, fue una invitación especial a todos los miembros de todas las iglesias que funcionan en Rawson. Porque estamos tratando de conectarnos justamente con la gente que tiene relación con los niños. Bien. Que habíamos hablado también de formación docente. Claro. También estuvimos en el Instituto Superior Docente, porque creo que el docente es muy importante, ya que no solo en la parte de formación, fíjate que nuestro objetivo es muy, muy alto. Nosotros queremos una sociedad sin violencia. Bien. Y no solamente combatir la violencia de género. Bien. Bueno, es uno de nuestros proyectos para el año que viene. Tratar de presentar un proyecto de educación, del cambio de educación. Del cambio de educación. Sí. No, nosotros queríamos por lo menos empezar a preguntarles a los maestros y a la gente que se está formando, claro, si realmente la educación de ahora responde a los paradigmas de la sociedad actual. O sea, hasta ahí llegamos también. Está muy bien, lo estamos armados y el otro día conversábamos sobre eso y hay mucho por generar. Quizá bueno también explicar por qué surgen las multisectoriales, ¿no? Porque nosotros notamos que hay muchas de estas problemáticas que no se hablan o que están tapadas, pero que sí sucedían en la ciudad y en la región también, y que había mucha indiferencia, no solamente de los organismos del Estado, sino de la sociedad. Hacer algo para cambiar. Entonces, una de las cosas, o de las cuestiones para dar el primer paso era juntarnos y ver qué podíamos hacer desde los distintos lugares, porque había gente que sí estaba trabajando, pero quizá en forma desarticulada. Uno hacía algo por un lado en la municipalidad, otro en la provincia, quizá en la fuerza de seguridad también. Entonces tratar de unirnos y ver qué podíamos cambiar. Y bueno, surgió como idea las multisectoriales. Bien, una pregunta. ¿El foro asiste a una persona, por ejemplo, que está viviendo una situación de violencia, o vamos, violencia de género, que todos nuestros oyentes y televidentes ven, saben y están publicados por suerte, hoy está visibilizada este tema? ¿El foro asiste? ¿Puede dar una mano? Nosotros asistencia directa realmente no damos, sí damos acompañamiento. Bien. O sea, a través de nuestra página web, foro Infancias Robadas Rawson, no es página web, no, en Facebook. Perdón. Sí, después hacemos que pase bien el Facebook y la dirección. Perfecto. Y los teléfonos. Bien. Vamos acompañando en ese sentido, ¿viste? En el sentido de que bueno, nos pueden llamar y nosotros podemos decirle, bueno, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los pasos a seguir. Bien. En ese tipo de acompañamiento. Lo que más nos interesa es la persona humana, porque nosotros estamos en contra de aquellas personas que dicen a fulanita o a menganita le pasó esto, la violaron, se arruinó la vida. No, se arruinó ese periodo. Claro, pero nosotros estar durante ese mal rato, por decirlo de alguna manera, en el periodo de violencia, continuar con ella, si se puede, ver bien qué institución se ocupa y todo, y después llegar a un final feliz, que el final feliz sería verla dentro de un tiempo, como siempre dice nuestra coordinadora, Adriana Roger, después de un tiempo encontrarla en la ciudad y saber que pudo pasar ese mal momento. Seguir adelante. Y sí, además son situaciones... Sin ser estigmatizada tampoco, ni ser señalada. Y que todo se supera, Bien. Aunque no parezca. Bien. Nosotros también debemos decir que como parte integrante del foro está el licenciado Marcelo Hoffman, que hace constelaciones familiares. Y consideramos que es una técnica muy buena para justamente tratar de sanar estos atropellos que la vida nos puede dar. Conversábamos también este tema de que la violencia, siempre hay una víctima y siempre hay un victimario, y la violencia atraviesa a ambos, entonces esta técnica de trabajo, por ejemplo, tiene que ver con eso, trabajar también con los victimarios y no solamente con las víctimas. Sí, Marcelo está preparando justamente un programa, un proyecto para presentar y trabajar con la unidad 6. Bien. Y bueno, justamente con las dos partes de este mismo problema. Siempre nosotros decimos que este es un problema que no es
de la víctima, es un problema de la sociedad. Claro. Es un problema de todos y entre todos tenemos que buscar las maneras de solucionarlo. Además, perdón, ¿no? Sí. Con los ejemplos, a veces un programa de televisión, de repente están hablando lo más bien y le dicen una mala palabra. No se dan cuenta a veces que eso es violencia. Ellos creen que maltratar y respetar a la otra persona no es nada. Y la verdad es que le estamos dando un ejemplo a todos en todo momento. Entonces, desde ese lugar trabajamos nosotros en el foro, desde el respeto hacia la otra persona y el amor, porque en realidad hasta la peor de las personas tiene un lugar en nuestro corazón, como lo decía Gandhi. Sí, sí, Esto sí. es algo que dijo Gandhi. Sí, sí. Y nada, tratamos de seguir ese patrón, nosotros más siguiendo la técnica que dice Graciela, que es la de constelaciones familiares, que no solo curamos o sanamos la parte de violencia que le tocó a una persona en particular, sino lo que le tocó al padre, al abuelo, el tatarabuelo, para sanar desde él hacia sus hijos y sus nietos. Bien. Y en este trabajo previsto para el año que viene, ¿van a hacer hincapié en que en la prevención, por ejemplo, o en la Sí. asistencia, en la prevención? Sí, básicamente la prevención. Bien. O sea, quien da asistencia es el Estado. El Estado es el que tiene que dar asistencia, Bien. básicamente. O sea, el Estado con todos sus cuerpos, ¿no es cierto? Desde lo judicial, lo legislativo y el ejecutivo. Ellos son los encargados de dar la asistencia. Nosotros damos acompañamiento y bueno, y fortalecemos a esas instituciones que tienen que dar la asistencia. Matías, Sí, ibas a nosotros decir algo. visibilizamos y también fortalecemos para que las instituciones se hagan cargo también de brindar ese servicio y creemos, bueno, como decían recién, que el acompañamiento y el proceso no depende solamente de una solución judicial, que la sanación, por ejemplo, de la violencia tiene que ver con la sanación de raíz de la persona, pero no va a venir una solución, porque a veces la justicia también es lenta, no va a venir solo de la decisión de un juez, sino que tiene que ver con un acompañamiento más de reconstituir a la persona, Y al así entorno orientada, familiar sí. a veces también. Claro, porque judicializando lo único que estamos haciendo es a veces victimizando más a la víctima, muchas veces. Y lo que nosotros queremos es justamente ayudar a la víctima a crear esos lazos que se cortaron, porque generalmente son lazos que se fueron cortando. Entonces, la justicia puede darle, una solución en parte, pero realmente qué es lo que pasó, eso que se produjo con la judicialización no se logra solamente. Al revés, se logra con todo lo demás, con el acompañamiento. Sí, con se volver a logran crear- otras cosas, se genera lo que es justicia justamente, o de repente sentirse un poco más aliviado, pero la persona no queda reconstituida en lo más mínimo, haber sido violentada, me refiero. Pero vos decís justicia, es un término como muy abstracto. Y sí. Y el que ejerce justicia justamente es una persona. Nuestra idea es lograr que en los cargos claves haya personas humanizadas, porque a veces se olvidan de que la otra persona, primero de ser persona, por cómo resuelven las cosas con esa cierta frialdad, aplicando determinada ley, y la ley es importante para apresar a cualquier persona que hizo algo que va contra la ley, pero no necesariamente ayuda a la víctima. Y la idea es siempre ayudar a la víctima. Ahora, yo pensaba, ¿no? Qué largo camino y qué camino muy ambicioso, porque, y no lo digo mal, lo digo con respeto, e incluso me encanta el trabajo que hacen, ambicioso porque lograr la amorosidad de una persona no es algo que se logre en una charla, no es algo que se logre por haber hecho un curso, por haber sugerido un libro, o que vea una película y se sensibilice. Es un trabajo largo, que una persona, este ejemplo que nos daban de un juez que es frío y la letra de la ley, también tiene que ver con la tarea del juez, ¿no? Porque todas las situaciones en las cuales se enfrenta, pero es un largo camino. Parece que en el medio debe haber un mundo que son los pequeños objetivos. Bueno, en ese mundo estamos tratando de, con las asociaciones vecinales, por ejemplo, que cada asociación vecinal cuente con un jardín maternal, que podamos tener más casas de refugio. O sea, a veces se nos plantean el problema de las violencia familiar, intrafamiliar, y ¿qué hacemos con la mujer? ¿Cómo la separamos del violento? ¿Cómo hacemos? ¿A dónde la llevamos?
Entonces, bueno, justamente tratar de tener más casas de refugio para ese tipo de cosas. Esos son los pasos intermedios. ¿Qué recepción tienen en los espacios gubernamentales? ¿Hay oído, hay cabeza, hay ganas de cambiar? Hay muchas buenas personas en cargos importantes que tratan de ayudar. Eso no es menor. También te encontrás de todo como está formada también nuestra sociedad. Hay gente que es muy voluntariosa y que tiene ganas, hay gente que está cuidando su puestito, hay gente que está mirando para otro lado. Si no hubiéramos llegado donde estamos. Por eso. Sí, ahí comparto lo que dicen las compañeras. Hay algunos que trabajan y hay otros también encontramos indiferencia. Hay políticos que le hemos invitado y no han asistido a las reuniones, pero desde el discurso están comprometidos con la causa. Y bueno. Díganme si me equivoco. El foro crece o parece que tomara más fuerza cuando hay una situación de denuncia pública. Y luego, en lo cotidiano, armemos el curso para ir a trabajar con las futuras profes, ¿no? El trabajo de hormiga, como digo yo, que es el que más impacta, porque la verdad que uno va impactando, va sumando pequeños impactos y a la larga logra un cambio. Pero cuando hay una denuncia, como la otra vez salió el cura explicando que había situaciones de prostitución infantil, situaciones de trata, bueno, misma Adriana públicamente ha denunciado un montón de cosas, ahí, dígame si me equivoco, esta es mi sensación de mirarlo afuera, el foro se posiciona, pero después hay que acompañarlo con todo esto que estamos conversando, porque si no, se desinflan, porque ahí entra la justicia, directamente entra la justicia ahí. Sí, y te diría que sí, pero nosotros no estamos pendientes si el globo si el foro se infla o se desinfla. Nosotros estamos pendientes de lo cotidiano, porque es ahí donde realmente pensamos que va a haber el cambio. El cambio está en el hoy, porque nosotros no podemos cambiar a la persona que esté haciendo determinado hecho violento, pero sí podemos acompañar no solo a la persona violenta, sino a quien sufre la violencia. Y la verdad es que esto es algo diario, minuto a minuto. O sea, nosotros pensamos, por ejemplo, que la prostitución no existiría si no hubiera clientes. Obviamente. Pensamos que si la droga no estaría si no hubiera consumidores. Pensamos que, entonces, a eso es a lo que apuntamos. A que no haya más clientes, a que no haya más gente que se drogue. Sí, igual yo cuando me refería a inflar me refería a fortalecerse, porque eso sí. En la apertura de que atienda un político, que diga pasen adelante, quiero escucharlos, qué cosas podemos llevar adelante, qué proyecto de ley están interesados en gestionar. No es lo mismo en el silencio de las reuniones, luego de las reuniones, que ante una situación que permite aprovechar. A eso me refería. Sí, pero exacto, por ahí da un empujón quizá a lo que nosotros queremos lograr, pero también hay un cambio cultural que depende más de la sociedad. Y eso va a llevar un tiempo. Entonces no lo vamos a lograr en un año o en 2. Y sí, en el corto plazo, en el mediano plazo, se van visibilizando problemáticas, en el caso de la trata, de la prostitución infantil, del narcotráfico, que no son cosas que no se veían en los diarios. Por ahí la gente te las nombraba en la calle, pero no se estaban viendo en los diarios y por lo menos ahora están saliendo en las noticias. Claro, pues por Dios gracias, decíamos, se publican, se visibilizan, entonces se fortalece la posibilidad de trabajo. Sí, por supuesto. Porque en silencio ya de por sí es una sociedad que oculta, es una sociedad que hace acá no ha pasado nada, disimulemos, que no se sepa. Incluso la misma persona que ha sido violentada muchas veces tiene esto incorporado, entonces trata de que no se sepa qué le pasó. En general la persona violentada, hablando de violencia de género, muchas veces se culpa a ella misma, cuando ella no tiene nada que ver, o sea, ella fue la que fue irrespetada. Y a lo mejor algo hice, no, mi amor, no, vos no hiciste nada, porque vos te podés expresar de la forma en que vos quieras expresarte y no hace falta que a eso alguien te agreda para hacerte cambiar de opinión. Sí. Bien, les tengo que contar algo, se nos terminó el tiempo. Quédese tranquilo que los teléfonos que me pasaron ahora va a estar por debajo de nuestra imagen, así que para que puedan llamar por trata, por violencia de género, por adicciones, son números cortitos muy sencillos. Se va a abrir el foro regional para las distintas ciudades de la provincia
Así que bueno, invitar a la gente que esté atenta para sumarse como voluntario. Porque ahora está en Rawson. Sí, ahora podría está llegar a estar en Trelew. Trelew, Madryn, Comodoro, Esquel. Bien, bien. Y a lo mejor algo en el valle. No sé si Gaiman o... Perfecto. Bueno, millones de gracias por estar acá. Gracias Es el primero de muchos programas que vamos a hacer seguramente. Así que bueno, nos despedimos y seguimos con el programa. Creo que lo que hemos escuchado y visto en este programa es más que interesante. Y si mal no recuerdo, hubo una declaración de UNICEF, en la década del 90, que justamente declaraba a Puerto Madryn como una ciudad de riesgo en cuanto a la prostitución infantil. O sea que fíjate estos temas que han tratado y con respecto a esta declaración, a medida que pasa el tiempo, cómo la cuestión se torna más compleja y cómo hay que poner mucho más ojos en toda esta problemática. No es casual que esta declaración de UNICEF es más o menos de la misma década en la que tuvimos el problema en Catamarca Tenés razón, que lanzó a la vida pública a Marta Peloni, que la mencionábamos en la introducción. Sí, es una problemática que viene atravesando en realidad todos estos últimos años, estas últimas décadas, que parece que estuviera cada vez más expuesta, porque también la sociedad expone más sus problemas. Antes las cosas por ahí se ocultaban, ahora en realidad todo el mundo trata de buscar una ayuda, de salir, y eso es lo bueno. Hay un montón de organizaciones que, así como el Foro de la Infancia Robada está trabajando en Rawson por ahora, hay otro montón de organizaciones que acompañan a las víctimas, que tratan de que logren reinsertarse nuevamente en su vida. No nos olvidemos del INADI, no nos olvidemos, por ejemplo, en Trelew, la Casa de la Mujer, con la que hablábamos en unos programas anteriores con las dos concejales que estuvieron en este programa de Cátedra al Aire, con Florencia Rossi y con la concejal Leila Lloyd Jones. Ellas dijeron que la casa era muy pequeña, que se necesitaban muchos más recursos. Es decir, hay una serie de lugares que están empezando a dar un poco de cobertura. Por ahí no es la suficiente, pero bueno, la señal existe. Hay muchos lugares en donde se puede pedir ayuda, sobre todo. Incluso, fíjate, la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es una ciudad muy radicalizada por la droga, también una gran cantidad de chicos perdidos, a pesar de ser una ciudad, bueno, ahora con la crisis de petróleo está pasando, digamos, una situación más compleja, pero fíjate que habiendo mucho dinero, esto también se tornó bastante negativo. Bueno, no solamente Comodoro, también Trelew, la ciudad vio problemas con algunas jóvenes que fueron prostituidas, rescatadas, traídas de otros lugares de vuelta. Bueno, este fue el programa que tuvimos hoy. Es un gusto que nos hayas acompañado y bueno, licenciado, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Y como siempre, abajo está el Zócalo. En el Zócalo el número para que ustedes manden cualquier comentario que quieran hacer con respecto a estos temas y después nosotros los vamos a tratar de evacuar. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.